Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a su programa Educando para la Eternidad, el programa radial de la ACSI, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos, que llega a ustedes cada miércoles de 11 a 12 de la mañana y los sábados de 10 a 11 de la mañana. Estamos con ustedes, Janet Mesa. Hola, Karen. Bienvenida, Janet. Teníamos unos días sin vernos, ¿verdad? Votarme por varios aquí estamos de regreso. Y Karen Ovalle es una servidora en su programa Educando para la Eternidad. Estamos hoy en una segunda entrega sobre iniciando una escuela cristiana, y en el día de hoy vamos a tener testimonios. Se llama Mi experiencia iniciando una escuela cristiana. Les recordamos que la semana pasada estuvimos conversando sobre cómo iniciar la filosofía de una escuela cristiana, las motivaciones, qué es un proyecto de centro, cómo nosotros podemos fundamentar lo que es una escuela cristiana desde el inicio. También estuvimos conversando sobre las naturalezas de las escuelas, a veces un llamado abierto, un llamado cerrado, el perfil del estudiante, el perfil de la familia. O sea que fue un contenido muy completo que queremos complementar en el día de hoy en nuestro tema, mi experiencia iniciando una escuela cristiana. De manera que sean todos bienvenidos a su programa Educando para la Eternidad. Como siempre comenzamos este tiempo poniendo la palabra de Dios en primer lugar. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19 y 20. Amén. Te escuchaba, Karen, y creo que en el programa de hoy vamos un poco como de la parte teórica a la experiencia práctica. Así es. Muy Así bien. Es. Y para esto tenemos 3 invitadas premium, vamos a decir así, porque son 3 hermanas en Cristo que han dedicado su vida o gran parte de su vida a la educación escolar cristiana. Quiero presentar a mi compañera de AXI, que forma parte, ¿verdad?, del equipo de AXI Latinoamérica, Ana Lucía de Díaz Durán. Ana Lucía es esposa y madre de 3 hijos mayores. Tiene una niña pequeña con una pasión por la educación escolar cristiana, dedicando la mayor parte de su vida a ser madre, maestra y directora en escuelas cristianas. Ella, su profesión inicial es administración con especialidad mercadeo, y actualmente se desempeña como directora ejecutiva de recursos educativos AXI. AXI Reduca, que es sus siglas, ¿verdad?, es la empresa responsable de hacer posible que los materiales que AXI produce puedan llegar a donde quiera que los necesiten. De manera que le damos la bienvenida a Ana Lucía. Gracias por estar aquí. Ana. Muchas gracias, Karen. De verdad que qué calurosa bienvenida. Para mí es un privilegio poder compartir este tiempo con ustedes y un poco de lo que el Señor me ha llamado a hacer durante gran parte de mi vida. Así que vamos con todo. Como tú decías, educadora por decisión, por vocación. Muy bien. Pues Alison Hodges Hale, me dices Alison si así se pronuncia tu apellido, es hija de misioneros y esposa de pastor. Fue directora fundadora de Las Palmas Christian School en San Pedro de Macorís, una de nuestras escuelas acreditadas, y es actualmente miembro de la Junta Directiva. También es directora del Ministerio de Rescate de Mujeres Mercy Workshop. Bienvenida, Alison. Muchas gracias, y es un privilegio estar aquí con ustedes. Amén. Y Diomaris Canario. Diomaris también es parte de la gran familia AXI Caribe. Ella está casada también, tiene 3 hijas de 10, 17 y 21 años. Es gerente administrativa de Las Palmas Christian School también. Y aunque es hotelera de profesión con maestría en recursos humanos, lo cual ejerció por 15 años, Dios la llamó y actualmente ella cumple con diferentes tareas ministeriales en su iglesia y ha sido responsable de la gestión administrativa y financiera de este colegio desde su primer año
de operaciones en el 2009. O sea que tenemos 3 pro. Excelente. Vamos a escuchar esos testimonios y nuestro deseo y motivación es que muchas personas que puedan estar con nosotros en este tiempo, escuchar estos testimonios, puedan también revisar en su corazón. ¿Será esto un llamado también para mi vida? ¿Será este mi rol dentro de los caminos que Dios ha preparado para que yo ande? Entonces, bueno, ese es el deseo. Ya. ¿Y qué esperar? ¿Qué esperar? Claro. Porque a veces en ese sueño nosotros perdemos de vista todo lo que puede pasar en el transcurso del cumplimiento de ese sueño. Ana Lucía, enlazando un poco con nuestro versículo inicial sobre la gran comisión que leyó Janet al inicio, ¿es la escuela cristiana una respuesta al llamado de la Gran Comisión? ¿Tú piensas que sí? ¿Y por qué? Karin, yo pienso que es absolutamente un llamado a la educación. Y la razón por la que yo creo esto es porque en la escuela cristiana tenemos a los niños muchísimo más tiempo a nuestro cargo que lo puede tener una iglesia o un pastor de niños, un pastor juvenil. Y tenemos la capacidad y la posibilidad de sembrar en ellos una visión completamente diferente de vida. A través de la palabra de Dios no solamente educamos, sino podemos transformar vidas. Eso quiere decir que no solamente los llevamos a que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino los enseñamos a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Entonces, para mí no puede ser más claro este llamamiento a la educación escolar cristiana a la Gran Comisión. Y una cosa importante es que este mismo versículo nos revela que también hay una promesa. Porque si bien es cierto que la Gran Comisión es un gran llamado para la educación escolar cristiana, esto no es una tarea fácil. Pero Él nos ofrece que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, para mí esto es muy alentador. Amén. Amén, qué hermoso. Realmente, gracias por recordarnos esa promesa, porque creo que efectivamente es de mucho valor para nosotras y todo el que nos escucha. ¿Cuándo y por qué decidimos seguir este camino de iniciar una escuela cristiana? Yo creo que podemos comenzar un poco, Karen, a escuchar testimonios de estas hermanas de tanta experiencia, ¿verdad?, que nos adornan en el día de hoy. Cuéntenos. ¿Cuándo? ¿Por qué? Un breve testimonio, ¿verdad?, de lo que de alguna manera nos movió en esta dirección. El por qué, ¿cómo están a todos? El por qué es una pregunta que yo al principio de la fundación del Colegio Las Palmas, yo me estaba preguntando una y otra vez, porque comenzamos un equipo llegando a San Pedro, un equipo con la visión, específicamente mi padre tenía la visión de un colegio cristiano aquí en San Pedro. Él había fundado un colegio en los Estados Unidos. Yo tenía 5 años cuando él hizo eso y después nosotros llegamos al país cuando tenía 13 años y yo vi que eso fue la visión. Cuando llegó ya el momento de fundar el colegio, éramos un equipo, pero después por enfermedades, diferentes cosas, se me fueron toda la gente del equipo y se quedó nada más Allison. Entonces yo estaba preguntando por qué y yo me acuerdo muy bien la parte en la mesa, mi padre, por las diferentes enfermedades que hemos perdido, el equipo, las personas que nos iban a ayudar. Él me preguntó, bueno, vamos a posponer el fundar el colegio, y yo en el momento dije que no, es que Dios quiere que nosotros hagamos esto. Y después de meterme en el asunto, ¿y por qué no dije que sí? Pero yo sé que era un llamado de Dios. Yo tengo desde los 13 años aquí en este país, wow, y yo veo más que nada la influencia, y lamentablemente siendo estadounidense, lamento decir esto, pero veo demasiado la influencia que tiene los Estados Unidos y en la cultura secular en los Estados Unidos, esa influencia tiene aquí en nuestro país, República Dominicana. Y la visión era que hay niños que necesitan no solamente poder identificar lo que es verdad, pero identificar la verdad bíblica
y ver su mundo, pero por el filtro bíblico y por lo que Dios quiere que sean, y también poder rechazar lo que es falso. Entonces, eso fue cuando estábamos poniendo el proyecto de centro y la filosofía y los misión, valor y todo eso. Eso fue aceptar la verdad, rechazar lo falso. Eso era lo que tenía en la mente cuando estábamos al principio del colegio. Gracias, Alison. Bueno, yo escuchando todos esos años, yo me imagino que ya te gusta el mangú, ¿verdad que sí? A mí me encanta. Me faltan 3 plátanos para ser ciudadana. Muy bien, muy bien. Se escucha hermoso como poder ver este testimonio, pero mencionabas adversidades que vinieron durante el proceso de decir, sí, esto es lo que Dios quiere para nosotros, esto es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, es nuestro llamado, pero no necesariamente todo salió como color de rosa, ¿verdad? Como pintadito. Cuéntanos un poco, cuéntenos sobre este proceso de abrir una escuela cristiana, de comenzar desde cero. ¿Qué dudas, temores, quizás cuál fue el mayor obstáculo que les tocó, ¿verdad?, saltar? En nuestro caso, aquí en San Pedro de Macorís, nosotros sabemos que en República Dominicana hay diferentes culturas en diferentes regiones. Y lo que me gusta de San Pedro es la comunidad tan cercana que tenemos, pero al mismo tiempo es una cosa que cuando estamos, San Pedro tiene una cultura de algo nuevo no nos cambia, algo nuevo no nos trae, ¿me entiendes? Entonces a veces era convencer las personas del Ministerio de Educación o convencer a algunos padres, para mí eso era una cosa muy importante al principio, y Diomaris ya gracias a Dios cuando era tiempo para comenzar, Dios la llamó a ella, entonces ya yo no estaba sola. Entonces ella también puede hablar de la dificultad aquí en nuestra comunidad, poner algo nuevo aquí en San Pedro, pero con la importancia es no solamente un colegio privado o un colegio que dice versículos al final de la clase, es un colegio que tiene integración bíblica en cada curso. ¿Cómo hacemos y cómo convencemos a los padres que esto es realmente cómo debemos educar? Es como la resistencia quizás del contexto frente a lo nuevo, lo que describías. Cuéntanos un poco más, Diomaris, ¿cómo participas de estos retos? ¿Hay algún otro obstáculo que puedas identificar? Sí, definitivamente. Me gustaría, algo que siempre me gusta de esta historia es cómo el Señor fue integrando el equipo y haciendo llamados a diferentes personas en diferentes lugares para formalmente compactar un equipo de personas que querían servirle. Y ese fue mi caso, que trabajaba en hotelería, y Dios me inquietó con dejar mi carrera para servirle a tiempo completo en el ministerio. Y justo en ese momento me hacen la invitación a integrarme al equipo de Las Palmas. Para mí fue una bendición. Yo desconocía lo que era la educación cristiana. Venía de lo que creía que era un colegio cristiano, mayormente porque nos ponían a repetir versículos con frecuencia y ocasionalmente íbamos a capilla, pero cuando me explican lo que es la auténtica educación cristiana, me explican lo de la integración bíblica, me explican que estamos tratando de llevar a los estudiantes más que de lo cognitivo, al conocimiento de la palabra, a vivir la palabra. Yo me enamoro del proyecto. Yo diría que un obstáculo en ese tiempo fue el reclutamiento de maestros cristianos que tuvieran una mentalidad de ministerio muy difícil aquí en San Pedro, no sé en otros puntos del país, pero aquí era y sigue siendo un desafío. Y que además tuvieran las competencias para enseñar. Entonces estábamos buscando un perfil bastante ambicioso. Y eso fue todo un obstáculo, un desafío en esos primeros años. Todavía lo es en la actualidad, pero al principio fue todavía más difícil. Sí, yo creo que eso es un denominador común. Sí. Yo me imagino
el panorama y lo veo como una tarea ardua, el lograr este perfil con lo que implica no solo un maestro que pueda dominar la materia, sino que además tenga este llamado ministerial que ustedes describían. Vamos a ver la balanza de los dos lados. Sí, en ese sentido yo quería, antes de continuar, Ana Lucía, a mí me gustaría que tú compartieras un poco cómo inicia ese noviazgo y ese matrimonio con la educación cristiana. Tú tienes un testimonio muy hermoso de cómo te vas, ¿verdad?, involucrando con esto. Adelante, el microfonito. Llegué a la educación cristiana de una manera fortuita, la verdad, porque salí de estudiar una carrera de las ciencias médicas que me di cuenta que no era mi llamado y que no era lo mío, y se abrió una oportunidad de enseñar en una escuela cristiana. Yo era muy jovencita, tenía 19 años en ese momento, y eso hizo un impacto grandísimo en mi corazón. Yo era una niña recién convertida con una convicción y un calor por el Señor impresionante, que quería transmitir este mismo calor que yo tenía en el corazón a estos niños que tenía en mis manos. Y tuve la convicción desde un principio que a través de ese tiempo compartido con ellos, yo podía ayudar a que sus vidas fueran transformadas. Esta era una escuela cristiana de llamado cerrado, era para padres y familias cristianas, y había muchos niños que habían crecido dentro de una iglesia, pero aún así sus vidas no habían sido transformadas, y eso se convirtió en un reto. No tenía la preparación, pero el Señor la fue dando y fue preparándome para enseñar desde una perspectiva bíblica. Luego me casé, tuve mis hijos, y obviamente mi corazón era buscar una escuela cristiana para ellos. Llegué a esta escuela cristiana como mamá y tuve la oportunidad de ver todas las virtudes, beneficios y también falencias y deficiencias que había en una escuela cristiana, cosas que había que fortalecer. Y luego el Señor me llamó a enseñar en esta escuela cristiana. Pasé algún tiempo, algunos meses enseñando. Yo enseñaba inglés, era una maestra de inglés. Luego fui coordinadora del departamento de inglés, y por último el Señor me llamó a dirigir la escuela. Y esto para mí fue un regalo del Señor, porque me permitió ver esta escuela cristiana y a la educación cristiana desde distintas perspectivas. Y esto me permitió dar todo mi input cuando yo llegué a la dirección de la escuela. Como madre, que yo había visto algunas cosas que me parecían muy valiosas, que merecía la pena fortalecer, y otras cosas que había que modificar y mejorar. Y también me permitió conocer las interioridades de por qué era que una escuela cristiana no podía prosperar como un padre lo esperaba, porque teníamos mucha credibilidad que sembrar. Los padres tenemos en nuestro corazón el deseo de formar eficientemente a nuestros hijos, adecuadamente, pero muy pocas veces nos damos cuenta, aún siendo cristianos, que esta educación no se puede apartar de las verdades de Dios. El enemigo ha sido muy astuto en sembrar esta dualidad entre lo santo y lo pagano, entre lo bueno y lo malo. Y realmente la educación fue el primer campo invadido en esto, porque el enemigo nos hizo creer que las verdades científicas no eran verdades de Dios. Y nosotros podemos ver que es una sola verdad. Si es verdad de Dios. Y todo este proceso fue para mí un reto como directora del colegio, porque el transmitir esta credibilidad a los padres, el lograr que lo que ustedes mencionaron hace un momento, los maestros fueran no solamente buenos docentes, sino excelentes ministros que hacían discípulos verdaderamente de sus estudiantes, era un reto todo el tiempo. La parte buena es que el Señor está con nosotros. Sigue siendo un reto encontrar verdaderos ministros que quieran enseñar, pero el Señor nos ayuda a hacerlo, y hay corazones dispuestos con un llamado. Yo creo que esto es la parte básica, buscar personas con un llamado por la educación que estén preparadas o deseen prepararse para ser excelentes, no solo docentes, sino ministros. Qué bueno, Ana. Y fíjate, Yané, a mí me asombra y me llena de gozo ver
cómo el Señor obra en la vida de cada uno. Fíjate que tienen backgrounds totalmente diferentes. Profesiones iniciales Profesiones también. que no tenían nada que ver con educación, fueron llamadas a edades distintas, ¿verdad? Como adultos, como niños, como jóvenes, con familias cristianas de origen, familias no cristianas de origen. O sea que realmente no podemos decir que Dios tiene límites en ese sentido, ni que tiene condiciones cuando Él quiere llamar a alguien y ponerlo a hacer una obra. Yo escuché una vez, no sé qué autor lo dice, no lo recuerdo, lo voy a parafrasear, que Dios no tiene ningún problema con dar en el blanco cuando el blanco se está moviendo. Amén. Es como yo no tengo que estar en un lugar específico, claro. Yo solamente tengo que estar y Dios no tiene problema. Yo puedo estar corriendo un maratón y que Dios me diga, no, tú vas a dar clase. Y Él me atrapa ahí mismo donde yo estoy. Hermoso. Para las personas, queridas hermanas, que nos escuchan y de repente dicen, ¿y será verdad que yo voy a poner un colegio? O a mí me gustaría de repente, yo soy arquitecta, pero si yo le pudiera enseñar a los muchachos en una escuela cristiana. Para esas personas que nos escuchan, si le pudiéramos dar consejos, por ejemplo, ¿qué no hacer? ¿Qué es esto que quizás ustedes en su experiencia, en su recorrido, hicieron y al mirar hacia atrás ustedes pudieran decirle a otro, mira, no coja por ahí, eso no lo hagas? ¿Qué le pudiéramos decir? No sé si se entendió como el deseo, ¿verdad? Como, ¿qué, ¿por dónde no? O no es necesario. Oye, no haga eso que no es necesario al final. A mí me gustaría empezar por buscar el verdadero llamado. Esa es la principal clave a mi criterio. El Señor nos hace un llamado por la educación cristiana. Si nosotros tenemos ese llamado en el corazón y en nuestra vida, el Señor nos va a dar las herramientas. Pero uno de los errores que considero que se cometen muy frecuentemente es tratar de buscar expertos en enseñar matemáticas, expertos en el área de estudios sociales o de ciencias, que no conocen al Señor y que no tienen un corazón dispuesto para el Señor. Y a mi criterio, sí debemos buscar expertos, pero una de las cosas básicas de un experto es que tenga un corazón dispuesto para el Señor, que conozca de su palabra y que quiera empaparse constantemente de la palabra y de la voluntad de Dios. Esto les da las capacidades y las habilidades para no solamente enseñar, sino ministrar las vidas de sus estudiantes, que es básico. Esa para mí es la diferencia exacta entre la educación secular y la educación cristiana. Una educación secular enseña e informa. La educación cristiana forma y transforma vidas. Y esa es la diferencia básica. Okay. Amén. Yo agregaría un poquito, y yo iba a decir casi lo mismo, Ana Lucía, pero con peor español. Nosotros a veces queremos, por tener excelencia o por poder llenar el colegio para poder balancear el financieramente. A veces teníamos, y gracias a Dios, yo no me recuerdo muchos tiempos donde había que ceder en los fundamentos de, como usted dijo, el personal. Bueno, tenemos un experto en arte o tenemos un experto en música, pero no es cristiano, pero, ¿me entiendes? Algo... no, esa palabra ceder, de no ceder. La otra cosa es que cuando una persona es llamado, y Dios, y yo voy a parafrasear algo que yo escuché, Dios no llama a los que son equipados, Él equipa a los que son llamados. Así es. Entonces, como el mismo testimonio de Diomaris, que ella salió de hotelería. Entonces, ella no era experta en educación o pero Dios fue equipándola, fue dándole las herramientas para el llamamiento que ella ya tenía. Entonces, esas cosas son muy importantes para recordar. Y totalmente, estamos de acuerdo, porque de hecho los discípulos, esa es la historia. Ven, así y luego entonces, luego armamos la mochila para el viaje, pero comenzamos con el llamado primero. Muchas gracias. Así es. Sí, me gustaría agregar también que hay que ser muy cuidadoso con los miembros del equipo, y otra vez volvemos al tema de llamado.
Conocí un caso el año pasado, antes de la pandemia. Era un colegio pequeño cristiano que había iniciado en la ciudad y ATSI nos puso en contacto con ellos para ayudarles en su crecimiento. Hicimos un levantamiento, estuvimos con ellos y de repente un día el pastor nos llamó para decirnos que la iglesia se estaba saliendo del proyecto. Y la razón era que un miembro del equipo no tenía una mentalidad ministerial y lo veía como un negocio y entendía que era un proyecto de él, al punto que la iglesia tuvo que salir y abandonar el proyecto de la educación cristiana. Entonces necesitamos ser muy cuidadosos con las personas que se integran al equipo en esa fase inicial. Muy bien. Me parece también que es importante mencionar acerca de la rendición de cuentas. No debemos olvidar que somos humanos y que aún con un llamado y un deseo ministerial profundo, somos proclives a cometer errores. Si nosotros tenemos a alguien al lado a quien rendirle cuentas, no me refiero únicamente en el área financiera, sino en todas las áreas, es mucho más fácil. Yo considero que dos cabezas piensan siempre mejor que una. Y para comenzar un proyecto de esta naturaleza, es bueno apoyarnos en otra persona que tenga el mismo llamamiento o que tenga un llamamiento parecido y con quien podamos rendir cuentas mutuamente. Esto nos ayuda a mantener la perspectiva y a mantenernos centrados siempre en nuestra misión. Muy bien, qué bien, eso que ustedes han compartido. A mí se me ocurren varias preguntas, tenemos que ir a una pausa y dos de ellas son, primero, ¿qué pasa cuando es al revés, mis hermanas? Cuando ustedes tienen un maestro apasionado con la palabra de Dios, tiene un corazón para el discipulado, para discipular a los estudiantes, sin embargo, no está necesariamente haciendo un buen trabajo a nivel académico, ¿verdad? Entonces, tiene como esa idea de que, bueno, lo más importante aquí es la evangelización de los estudiantes, aunque después ellos terminen aprendiendo matemática. ¿Cómo ustedes, al principio sobre todo, lograron sortear, ¿verdad?, esta situación? Y lo otro también es que hablemos después de la pausa entonces del perfil de las familias y los estudiantes. Después del primer programa, la primera parte, hubo mucha inquietud acerca de esto, sobre todo de las llamadas escuelas con misión abierta. Así que no se vayan, estamos en Educando para la Eternidad, volvemos en breve. Cuánto agradecemos tus oraciones y fiel apoyo de amor mensualmente. Tú, junto a nosotros, llevamos a cabo la gran comisión de seguir impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web, radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio. Bien, estamos aquí en su programa Educando para la Eternidad. Mi experiencia iniciando una escuela cristiana. Estamos acompañadas, Janet y yo, de Ana Lucía de Díaz Durán, Alison Hodges Hale y Diomaris Canario. Ellas tres tienen una amplia experiencia en lo que es la fundación o el crecimiento de una escuela cristiana. Y antes de la pausa, le pedíamos a nuestras invitadas que nos hablaran un poco. Sí, estábamos conversando precisamente sobre la otra cara de la moneda, porque mencionaban la importancia de que el maestro lleve en sí mismo este llamado ministerial y sea alguien de mucho, vamos a decir, testimonio y llamado a ministrar el corazón de los chicos. Pero tú decías algo muy importante, Karen. Espérate, estos muchachos tienen que aprender también. Tienen que saber matemática, tienen que saber lengua española. Entonces, les hacías la pregunta, ¿cómo lograr ese balance entre qué pasa si el maestro en verdad no es tan bueno enseñando? ¿Cómo ustedes lo han hecho? Adelante. A mí me gustaría mencionar que para todo podemos aprender. Por supuesto que cuando nosotros contratamos personal debemos verificar no solamente el llamamiento ministerial, sino las habilidades y destrezas que un docente tiene. Uno, para la enseñanza, el corazón para enseñar es una cosa básica. Ahora bien, las habilidades y las destrezas, a mi criterio, se pueden desarrollar. Y es importante que el maestro o docente tenga
clara cuál es su misión dentro del aula. El maestro cristiano debe conocer que debe preparar al estudiante para poder salir al mundo profesional y representar dignamente a un hijo de Dios en el mundo real. Pero no debe olvidar el área ministerial. Entonces, lo que me tocó a mí hacer en algunas ocasiones sí fue sentar a los maestros, recordarles cuál era su llamamiento y su misión dentro de la escuela cristiana y en muchos casos mandarlos a capacitar, porque si bien tenían el deseo de hacerlo, no tenían todas las habilidades. Recuerdo específicamente el caso de una maestra de matemáticas de niños muy pequeños. Ella tenía el deseo, en este caso eran maestros que daban clases transversales, ellos daban idioma español, daban matemáticas, daban ciencias naturales, pero ella tenía una debilidad con las matemáticas porque no había tenido una buena experiencia siendo estudiante, y era un bloqueo el que esta niña tenía, pero tenía un corazón para enseñar impresionante, tenía un corazón de ministro impresionante, y entonces, ¿qué tocó? Tocó mandarla a un centro especializado en matemáticas a quitar el paradigma que ella tenía en contra de las matemáticas para poder transmitir positivamente los conocimientos de una forma clara y perceptible para los estudiantes. A mi criterio es mucho más fácil capacitar que cambiar el corazón. Totalmente de acuerdo. Amén. Y de hecho, Dios nos dice que todo lo que hagamos lo hagamos con excelencia. Bueno, lo hacemos para Él. Y si mi trabajo es ser arquitecto, bueno, pues probablemente yo tengo que tratar de ser un buen arquitecto porque es para Dios que lo hago. Y cuando estoy dando clases, igual. Diomaris, ¿tú querías compartir? Adelante. Sí, como gestora de recursos humanos, pues simplemente puntualizar que no podemos quitar de nuestra mente el fin. Y nosotros estamos preparando estudiantes, ¿verdad?, con el propósito de que estos entren a la universidad y necesitan llegar con la preparación y los conocimientos necesarios. Entonces, la gestión de recursos humanos en un colegio cristiano debe funcionar igualito que en cualquier otro tipo de organización. O sea, ese proceso de hacer un reclutamiento adecuado, pero también de tener programas de desarrollo interno, programas de evaluación del desempeño, planes de desarrollo individualizado de acuerdo a las necesidades puntuales identificadas en cada docente. O sea, todo esto tiene que ser parte de la gestión de un colegio cristiano. Es interesante. Y tristemente sí habrá momentos, Karen, en que habrá que desvincular a algunas personas, habiendo agotado todos los pasos, todo el plan de desarrollo, si todavía vemos que ese maestro no llega a las competencias. Habrá momentos en que tendremos que tomar decisiones porque el aprendizaje de los estudiantes está en riesgo. Me llama la atención que no muchas escuelas tienen un departamento de recursos humanos. O sea, fíjate cómo la manera en que tú manejas el tema. O sea, tú estás hablando con conocimiento de causa. Sin embargo, estamos muy acostumbrados a que el director o en compañía del administrativo, tal vez, o con el orientador o el pastor de la iglesia adjunto a la escuela, un poco sean los que deciden, ¿verdad? Entrevistan y deciden y toman esas decisiones sin necesariamente agotar todo eso que está creado, ¿verdad? Dicen, esto es todo un área, ¿así es, Diomaris? Sí, definitivamente. Y yo soy parte actualmente de la Asociación de Colegios Privados de aquí de San Pedro, y es una realidad que encontramos en la mayoría de los colegios pequeños, sobre todo, que el director no tiene ningún conocimiento de estas áreas y entonces incurren en una serie de desaciertos precisamente por esto. Entonces, igual de relevante en todo lo que es aspecto de organización y negocio, el colegio cristiano debe organizarse de la misma manera que otro tipo de organización. Excelente. Y quizás ahí puede entrar lo que... Sí, de hecho, antes de pasar a este tema de misión abierta o un llamado más cerrado, nosotros habíamos hablado de qué no hacer, pero nos gustaría que ustedes también pudieran mover el lado bonito, ¿verdad? ¿Qué funcionó? ¿Qué funciona? ¿Qué hacer? Cuando miran su recorrido, ¿cuál pudieran identificar como su mayor acierto? Yo creo que es una cosa que realmente en nuestro ministerio hemos visto
éxitos y marcar en mi ministerio, en cualquier ministerio en donde he estado, marcar como hicieron los israelitas, a marcar con un altar y decir, aquí Dios nos ayudó. Y no nos olvidamos de esos momentos cuando, ok, esto lo hicimos bien, vamos a recordar, pero obviamente con la ayuda de Dios. Y es importante tener esos tiempos de introspección para ver, ok, esto se hizo bien, esto se hizo mal. Por eso mismo que estamos hablando ahora, para poder no solamente llevar la gloria a Dios, pero también para poder ayudar a otras personas que tienen ese llamado o esa inquietud para el colegio cristiano. Yo Sí, sé, me Diomaris, gustaría ¿verdad? Tenías agregar, algo. en nuestro caso yo pienso que fue un acierto, que desde que fue concebido el proyecto se tomó la decisión de separar la gestión administrativa de la gestión académica y de hecho se delegó en 2 líderes diferentes, ambas áreas, en este caso en Alison y en mí. Entonces, esto permitía que Alison se concentrara en lo académico, mientras yo me podía concentrar en todo lo que tenía que ver con recursos humanos, finanzas, organización. Yo sé que para un colegio inicialmente es difícil porque hay un tema de gastos que hay que tener en cuenta, desean tener una nómina lo más reducida posible, pero para mí es algo altamente recomendable para un proyecto inicial, es tener a alguien que pueda encargarse de un área, separar estas áreas, de manera que las dos puedan funcionar de manera eficiente. Muy bien. Otra cosa basado en lo que Diomaris dijo, es que aunque yo soy esposa de pastor, pero este colegio no fue fundado por debajo de la iglesia. Hemos visto en diferentes, y yo lo he vivido como maestra en los Estados Unidos, cuando un colegio está conectado o vinculada con la iglesia, un colegio con la iglesia, eso siempre trae hay que estar preparadas. No estoy diciendo que no lo hagas, pero estamos diciendo que a veces eso pone mucha presión en la iglesia cuando viene tiempo de, ok, que un niño se quemó, o un niño se quemó en la materia, o un niño, o un maestro tenemos que decidir esto y lo otro. Y la iglesia, ¿qué dice la iglesia? Y eso es una cosa que hay que estar preparadas con, si quieren que los diáconos también sean administradores de la iglesia, del colegio, hay que chequear si eso es como quieren la organización ir. Entonces es una de las cosas que nosotros hicimos al principio es tenerlo conectado ministerialmente, pero no conectado con la forma de gestión y organismo. De la el organismo. Me parece muy buena idea porque creo que de alguna manera a lo que te refieres, Alison, tiene que ver con el nivel de independencia a la hora de tomar decisiones difíciles. Sí, así que evidentemente no sacamos a nadie de la iglesia porque no sea buen maestro, pero sí quizás hay que sacarlo de la escuela. Entonces es como, me imagino la posición difícil en la que los colegios pudieran verse si tienen este nivel de dependencia. Claro, lo entendemos. Y para esto yo considero que es muy importante tener un modelo claro de gobernanza para el colegio. Saber bajo qué cuerpo de gobernanza vamos a funcionar y respetar esa gobernanza. Es básico para que nuestro modelo educativo funcione claramente. Y para esto hay varios modelos que podemos encontrar en diferentes textos y hay muchas organizaciones que nos apoyan, pero es importante que lo tengamos claro, porque cuando funcionamos como personas individuales corremos muchos riesgos. Y ahí sí que en la abundancia de pensamientos está la sabiduría. Así que considero que un modelo sano de gobernanza es básico. Y otra cosa muy importante que en nuestro caso fue un bastión muy fuerte es tener las finanzas bajo control de una persona que sepa de finanzas. El dinero es una puertecita por la que el enemigo puede muy fácil filtrarse. Entonces, tener a una persona que conozca de manejo financiero, manejando los dineros de las escuelas cristianas, es sumamente importante para que la función escolar se dé de una manera fluida y sin tropiezos.
Excelente. Qué valioso. Adelante, Diomaris. Sí, es que en el país y sobre todo los colegios pequeños o de tamaño mediano ponen demasiado en la figura del director. O sea, se espera que el director se encargue de la parte académica, de la parte disciplinaria, de la administrativa, de los recursos humanos, de las finanzas. Es demasiado. Entonces, lamentablemente hay cosas que va a descuidar. Ahora con la pandemia, nosotros tuvimos la experiencia aquí en San Pedro de Macorís. A través de la Asociación de Colegios Privados identificamos cantidad de colegios que no pudieron recibir la ayuda del Estado, el programa FASE, porque el director tiene tantas tareas que no pudo dar seguimiento a aspectos de organización del colegio y no pudo acogerse a esa ayuda. Entonces muchos colegios desaparecieron cuando habían algunas ayudas disponibles. Entonces, por eso no me voy a cansar de enfatizar la importancia de tener a alguien que se encargue de ese aspecto administrativo separado de la persona que maneje lo académico. Y ella lo está diciendo porque ella sabe que yo no pudiera haberlo hecho, yo, ¿verdad? Sí, los dones y talentos, señores. Claro, eso es parte de la diversidad, igual dentro de las iglesias y cualquier organización. Somos un cuerpo. Sí, y cada quien tiene un rol, ¿verdad? Mientras más claro está ese rol, mejor funcionamos. Así es. No le podemos pedir a la mano que de repente haga lo que le toca al pie, o sea, muy bien. Es parte. Y quizás inicialmente no tenemos los recursos, pero están voluntarios. Quizás una asesoría. Asesorías, quizás padres que quizás no estén formalmente trabajando para esa escuela que inicia, pero puede ser un buen asesor voluntario. Bueno, si vamos a la página web de Las Palmas Christian School, encontramos un lugar muy, muy bonito, muy con una información y un contenido muy relevante. Y dice, Las Palmas Christian School provee una educación excelente que equipa a los estudiantes académicamente y los desafía a pensar bíblicamente mientras los inspira a convertirse en líderes valientes que están comprometidos a servir a Dios y a los demás. Precioso. Qué hermoso, déjame llover por aquí. Está muy linda esa página. Muy linda, muy entonces, linda. Yo quiero preguntarles, ¿cuál es el llamado de Las Palmas? Ustedes trabajan con familias creyentes. ¡Ay! Ya, no queda una pregunta. ¡Ay, señores! El tiempo, vamos a tener que hacer una segunda parte. Yo creo que sí, porque esto está muy bueno. Rápidamente, familias y estudiantes, ¿cuál es el llamado de Las Palmas Christian School? Sí, nosotros funcionamos como una escuela con misión abierta. Entonces, nosotros recibimos familias creyentes y no creyentes. Entonces, realizamos una labor dual de evangelismo, pero también de discipulado. A través de los años, el Señor ha bendecido lo que hacemos con estudiantes que han llegado a conocer al Señor, familias también que por ver la vida de sus estudiantes han venido al Señor. No deja de ser desafiante ese modelo, pero damos gracias al Señor por haber escogido ir en esa dirección. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué ustedes recomendarían para, sea cual sea la naturaleza de su escuela? Sobre todo las de llamado abierto, yo pienso que es mucho más tal vez desafiante porque lidian con los estudiantes, lidian con las familias. ¿Cómo mantener el enfoque y no desmayar? Eso era parte de lo que nos expresaban algunos directores de escuela, como que en algún momento del camino se habían sentido confundidos, desanimados, ¿verdad? Y habían perdido como el norte. El norte. ¿Qué pudieran ustedes compartir brevemente? Sí, yo diría tres cosas fundamentales. Lo que genera mucho desánimo en las escuelas de llamada abierta es la misma resistencia que hacen las familias y sobre todo las familias que no son creyentes. Entonces, es necesario una labor constante de educación a los padres para que ellos puedan entender la filosofía de la escuela, para que puedan entender el trabajo que se está haciendo con los estudiantes. La escuela para padres tiene que existir sí o sí en una escuela con llamado abierto. Qué interesante. Y claro. La capacitación constante de los docentes, o sea, nosotros decimos que cada año hay que resetear otra vez a todo el mundo, inclusive al personal de limpieza, porque pareciera ser que se olvidan cosas sobre el camino. Entonces debe haber un plan de formación continua que mantenga a todo el mundo alineado con la filosofía, con los objetivos, con lo que queremos lograr. Muy bien.
Gracias. Ana. No, solamente esto que me pareció muy importante lo que mencionaba Diomaris. Tenemos que recordar que el colegio es una comunidad educativa completa. El primer llamado para educar a los niños es de los padres. El mandato de Dios para educar a los niños es a los padres. Entonces, el colegio debe asumir esto. La escuela cristiana debe tener esta prioridad muy clara. Y de qué manera podemos transformar y afectar positivamente las vidas de los estudiantes si no transformamos las vidas de los padres. Entonces, hay una labor evangelística muy fuerte y si bien puede ser desgastante, también es muy, ¿cómo se dice esto? Da mucha recompensa. Gratificante. ¿Perdón? Gratificante también, muy ¿verdad? Gratificante. Gracias por la palabra, muy gratificante, porque podemos ver no solamente las vidas de los niños transformadas, sino muchas familias. Y ¿saben una cosa? No tenemos que agarrar a bibliazos a los padres de familia para ir transformando sus vidas. Con el testimonio que ellos ven dentro de la escuela cristiana, con las escuelas de padres, con involucrarlos en actividades aún extraescolares, de higiene, de deportivas, etcétera. Nosotros estamos dando un testimonio constante a estas familias de la transformación que ha hecho el Señor Jesús en nuestras vidas. Y esa es la mejor forma de afectar. Amén, amén. Pues vamos entonces a finalizar nuestro tiempo. En la mañana de hoy tenemos este recurso de AXI, ¿verdad? Que es Organización y Desarrollo de la Escuela Cristiana. Es interesantísimo y tiene un índice amplio que cubre, creo que todas las áreas que tienen que ver con una escuela cristiana, desde la filosofía, ofrece formularios, de la visión a la operación. Ahí está el recorrido completo. El recorrido completo. Así que ustedes pueden entrar a la página de AXILAT y pueden localizar ahí los recursos educativos y recursos de desarrollo profesional. Y ahí van a encontrar este manual de organización y desarrollo de la escuela cristiana. Pues no había yo querido... Se nos acabó el tiempo. No, yo no quiero terminar este programa. Pero bueno, tenemos que ser obedientes y someternos, así que vamos a finalizar, vamos a dar las gracias a Ana Lucía, a Alison y a Diomaris por estar con nosotros en el día de hoy, por abrir su corazón y poder compartir de gracia lo que de gracia han recibido. Nosotros oramos al Señor para que Él les siga prosperando sus ministerios, sus proyectos. En la preparación de este programa, Diomaris me decía, yo si puedo iniciar otra escuela lo haría. Ella a pesar de todo... pero vengan aquí, le buscamos un espacio, una casa, se alquila. Hay mucha necesidad. Yo pienso que en San Pedro sigue habiendo mucha necesidad, a pesar de que Las Palmas ha dado una respuesta impresionante a esa comunidad, dando una educación de altísimo nivel, una educación bilingüe, cristocéntrica, a familias y niños y niñas que nunca en la vida iban a poder costear una educación de calidad. Las Palmas Christian School está enclavado en San Pedro de Macorís, una provincia de nuestro país con mucha necesidad y con familias muy vulnerables. Sin embargo, es un colegio ya acreditado internacionalmente y sabemos lo que eso significa. Así que alabamos a Dios por lo que les ha concedido y les ha permitido hacer en esta escuela y cómo AXI ha podido respaldar y apoyar este proyecto. Ana Lucía, mi compañera de batalla de AXI, muchísimas gracias, que siempre está dispuesta a colaborar con nosotros. Janet. Un placer. Iremos por allá a visitar, porque ahora quiero yo conocer el colegio. Bueno, pues será hasta la próxima. Un abrazo a todos. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.